Capítulo 29. La batalla por escapar de Cartalpas, parte 1. 23 de abril del calendario central 1642, ciudad portuaria de Cartalpas, Sacro Imperio Milicial. Varias decenas de minutos después de que la tumultuosa conferencia terminara con la retirada de Japón, una solicitud de la flota japonesa llegó a la autoridad portuaria de la ciudad de Cartalpas, poniendo a sus empleados extremadamente ocupados. ¿Qué? ¿La flota de Japón va a zarpar? Bronto, el jefe del puerto, recibió el informe de su subordinado mientras vigilaba el puerto tomando un chocolate caliente. Una nación que estaba participando en la conferencia, que aún estaba en curso, de repente anunció su partida. Bronto sospechó que podría ser un error en el informe y no dudó en pedir una segunda confirmación. ¿Qué están pensando? La conferencia continúa mañana y pasado mañana, ¿sabes? Parece que la sesión de la mañana fue un completo desastre, y se retiraron de la conferencia por su propia voluntad. ¿Tan mal se puso? ¿Qué demonios hicieron? Según los que escucharon la radio, el reino de Mor sospechó que Japón estaba involucrado con el Imperio Mágico. Y la parte de Japón, encolerizada, se retiró sin más. Esa es la situación. El Imperio Mágico. Bronto dejó la taza de chocolate caliente sobre una mesa cercana y miró hacia la flota japonesa con binoculares. Los miembros de la tripulación ya habían desembarcado y, de hecho, el ambiente sugería que estaban listos para zarpar de inmediato. Haber abandonado deliberadamente la conferencia internacional indica que tienen un punto de ebullición bastante bajo. Bien, si quieren irse, que se marchen rápidamente. Entendido. Bronto dio su permiso con desgano y ordenó a sus subordinados que siguieran los procedimientos de partida. Como se acercaba su hora de descanso, no quería dejar trabajo pendiente. Yo pensé que Japón era diferente a esos bárbaros de por ahí. Tomando el chocolate caliente de la mesa y revolviéndolo con una cuchara, Bronto expresó su decepción con respecto a Japón. El propio Bronto no tenía grandes prejuicios contra los japoneses. Los residentes de Cartalpas, e incluso los ciudadanos de Milicial, creían rumores de origen desconocido sobre Japón. Hasta el día anterior, los sentimientos de Bronto hacia Japón tampoco eran muy buenos. Pero eso cambió ayer cuando vio ese acorazado que la flota japonesa trajo consigo. Un acorazado tan magnífico es algo que ningún bárbaro común podría construir. Que pudieran construirlo era una prueba innegable de que eran una nación moderna, desarrollada industrial y humanamente. Al menos, eso era lo que Bronto pensaba. Como entusiasta de los acorazados, había cambiado de opinión al considerar que un país capaz de construir un buque tan espléndido como ese gigantesco acorazado debía ser avanzado. Sin embargo, al pensar que esa idea fue solo una ilusión fugaz, se sintió traicionado. Bueno, la parte japonesa también tendría sus razones, por lo que no podía juzgar las cosas desde una perspectiva unilateral. Mientras reflexionaba sobre esto y estaba a punto de tomar otro sorbo de chocolate caliente, Bronto escuchó el alboroto de sus subordinados. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué sucede? Bronto, pensando que había algún problema al escuchar el alboroto de sus subordinados, fue a ver qué pasaba. Bueno, casi todas las flotas en las áreas de la primera y tercera esferas civilizadas están pidiendo permiso para zarpar del puerto. Nos están instando a darnos prisa. ¿Qué? Al escuchar esas palabras, Bronto entró en la sala de comunicaciones para verificar la verdad. Se acercó al subordinado que estaba respondiendo a la radio, le arrebató el auricular y escuchó el contenido de la comunicación. A la autoridad portuaria, ¿me escuchan? Solicitamos permiso de salida para las flotas de la primera y tercera esfera civilizadas. Dense prisa, esta es la máxima prioridad. Aunque había algo de estática, claramente se escuchaban las voces de las flotas pidiendo permiso para zarpar. Tras verificar los hechos, Bronto cortó el sonido del auricular antes de responder y se lo devolvió al operador de comunicaciones. ¿Por qué? La conferencia aún continúa en el centro cultural, ¿verdad? No lo sé, parece que van a perseguir a la flota de Japón, tal vez pasó algo más en la conferencia, esos tipos planean convertir Cartalpas en un campo de batalla. Bronto se sintió furioso por la insensatez de los marinos que intentaban perseguir a la flota japonesa, incluso si eso significaba convertir la ciudad en una zona de guerra. Aunque la flota japonesa se había retirado de la conferencia, si las demás flotas los perseguían con un ataque sorpresa, la flota japonesa seguramente contraatacaría. Si eso sucedía, las balas perdidas podrían caer en la zona urbana de Cartalpas y causar bajas entre los residentes. Parecía que los marinos no estaban considerando en absoluto esa posibilidad. ¿Qué hacemos? Si les damos permiso para zarpar, lo sé.
Pero yo tampoco quiero eso. Si daba permiso para zarpar, la ciudad se convertiría en un campo de batalla. De repente, miró por la ventana y vio que la flota japonesa estaba siendo empujada por remolcadores, saliendo hacia mar abierto. Para perseguir a la flota japonesa desde aquí, solo podían obtener permiso de salida y ser remolcados para abandonar el muelle. Si dejo que los japoneses zarpen y no doy permiso de salida a esos tipos, sospecharán que soy un espía. Y el reino de Emor, que parece haber sido el instigador, me culpará sin duda. Bronto reflexionó. Sabiendo cómo es el reino de Emor, incluso si son aliados de la tribu élfica, seguramente buscarían pretextos para detener a Bronto. E incluso si Emor no lo hiciera, viendo que su propia nación, Milisial, también estaba interesada en este asunto, no saldría ileso. Pero, ¿no es esto una locura? Yo solo quiero proteger esta ciudad de convertirse en un campo de batalla. ¿Capturar la flota japonesa y detener a la tripulación y a los diplomáticos era acaso un asunto menos grave que convertir la ciudad en un campo de batalla? La ciudad portuaria, una mera ciudad regional, no importaba ante el prestigio y el orgullo de la nación. No, eso era algo que no podía permitir. Jefe portuario Bronto, no daré permiso para zarpar. Bronto ya había tomado una decisión sobre lo que debía hacer. Él era el jefe portuario y amaba esta ciudad. Por lo tanto, debía protegerla. Como jefe portuario, tengo la responsabilidad de proteger la ciudad y el puerto. No permitiré que digan que la seguridad de esta ciudad vale menos que el estúpido orgullo de una nación insignificante. Así es. El jefe portuario tiene razón. Protegeremos nuestro puerto nosotros mismos. Sus subordinados también estuvieron de acuerdo con sus palabras y siguieron a Bronto, sin importarles el riesgo de ser arrestados. Bronto sintió que sus ojos se humedecían un poco al escuchar esas palabras, pero se secó las lágrimas y dio instrucciones de inmediato. Bloqueen el puerto. El operador de comunicaciones debe contactar al equipo de remolcadores del puerto y desplegarlos en la entrada del puerto. Pueden amenazar a cualquiera que intente zarpar sin permiso. ¿Sí? Levanten barricadas en las entradas. Bloqueen las puertas con clavos e impidan que se abran con escritorios. Entendido. Los demás, reúnan provisiones de emergencia del sótano. Esto va a ser una batalla larga. Los empleados de la autoridad portuaria se movilizaron en masa para proteger la ciudad portuaria. Mientras tanto, la flota japonesa había zarpado del área de la segunda civilización hacia mar abierto. Al mismo tiempo, acorazado Grade Adlaster, Imperio Gra Balkas. Mientras tanto, el caos también se había apoderado de la flota del Imperio Gra Balkas. El imperio tenía previsto emitir una declaración de condena por las acciones de Japón en la área de la segunda civilización, pero, por supuesto, no tenían planes de atacar a la flota japonesa en la conferencia. Sin embargo, las naciones de la primera y tercera esferas civilizadas, que interpretaron la retirada de los representantes japoneses, irritados por la explosiva declaración de Emor, como una declaración de guerra, decidieron perseguir a la flota japonesa. Además, según la diplomática Celia en la sala de conferencias, los representantes de otros países estaban presionando al imperio para que se uniera a la persecución. Capitán, ¿qué vamos a hacer? Estamos consultando con el país. Sinceramente, pensé que podríamos simplemente esperar a ver qué pasa. La confusión también se extendió dentro del acorazado Grade Adlaster. El joven oficial de Estado Mayor preguntó al capitán Luxtal con perplejidad, pero Luxtal también estaba indeciso y consultando con su país. Afortunadamente, el Grade Adlaster estaba bien equipado con funciones de comando y comunicación, y podía comunicarse con su país a través de las estaciones de retransmisión inalámbrica construidas en varias naciones del área de la tercera civilización. Pronto, el oficial de comunicaciones se acercó a Luxtal. Capitán, mensaje del país. Dice, la fuerza de ustedes debe cooperar con las flotas de otras naciones y perseguir a la flota de Japón. ¿Qué? Tal como se discutió en la anterior reunión de la sede militar regular, la teoría de la amenaza de Japón estaba muy extendida entre la cúpula del ejército imperial. Las voces que veían esta situación repentina como una oportunidad eran bastante fuertes, y la cúpula del ejército imperial decidió unirse a la persecución para mostrar apoyo a sus naciones amigas. Sin embargo, la gente de campo como Luxtal pensaba que no se verían obligados a participar en esta batalla fútil. Como su predicción falló estrepitosamente, Luxtal dio órdenes de inmediato, sabiendo que no había tiempo para dudar. Preparativos para zarpar. Y todos a puestos de combate. ¿Sí?
Luxtal pensó en los dos japoneses con los que había tomado café en la cafetería el día anterior. No debería haber ninguna mezcla entre los sentimientos personales y los asuntos militares, pero la conciencia de Luxtal se interponía, y no estaba de humor. Bueno, el permiso para zarpar aún no ha sido emitido, y dado que apagamos el fuego de las calderas, de todos modos nos tomará medio día zarpar. Aparte de eso, las naciones involucradas no se sentirían avergonzadas al perseguir a la flota japonesa de esta manera tan sorpresiva. Incluso si la operación fuera exitosa y aseguraran a la tripulación y a los diplomáticos de la flota japonesa, no creía que su orgullo se satisficiera con una victoria obtenida por sorpresa. Luxtal suspiró internamente ante la necesidad de seguir a naciones tan bárbaras. Sintiendo desprecio por la insensatez de su país y sus aliados, Luxtal tomó el micrófono de comunicación interna. A toda la tripulación. Solo por esta vez, no tienen que esforzarse demasiado. Al escuchar el anuncio del capitán, la tripulación, que ya estaba reacia, decidió moderar sus esfuerzos en el combate. De todos modos, no parecía que encender las calderas fuera a ser a tiempo antes de que la flota japonesa escapara del estrecho. Al mismo tiempo, flota local de milicial en la ciudad portuaria de Cartalpas. Mientras tanto, en el Sacro Imperio Milicial, las 8 naves de la flota local de Cartalpas se estaban preparando firmemente para zarpar. Comandante, toda la flota local estacionada en Cartalpas estará lista para zarpar en breve. En el puente de mando del Hisalk, el buque insignia de la flota local de Cartalpas, el capitán Nium informó al comandante que los preparativos para zarpar estaban a punto de completarse. La tripulación, mostrando los resultados de su entrenamiento diario, se reunió rápidamente y se preparó para el combate, terminando los preparativos de zarpe en solo unos 5 minutos. Aunque era un tiempo en el que aún se podían notar fallas en comparación con la flota de élite de la Armada Imperial de Grabalcas, para una flota local que no solía participar en combate, esta era una habilidad más que suficiente. Si se considera que los preparativos de combate y de zarpe se completaron simultáneamente, de hecho era rápido, a la par de una flota regular. Debido a su ubicación geográfica, la flota local de Cartalpas tenía mucha experiencia en ejercicios con la flota cero de acorazados mágicos. Por eso, la velocidad de preparación para el combate y la partida era comparable a la de una unidad regular. Poder entrenar con una flota regular de alto nivel de habilidad podría considerarse un privilegio de estar estacionado en esta ciudad portuaria. Bien, que comience la operación. Tras el informe del capitán Nium, el comandante de la flota local de Cartalpas de la Armada de Milicial, el contraalmirante Pates, se dirigió al capitán y declaró de inmediato el inicio de la operación. Sin embargo, el capitán Nium, que aún mantenía dudas sobre la operación repentina, cuestionó al comandante sobre el significado de la misma. «Comandante, ¿está seguro? ¿Qué haremos finalmente si capturamos a la flota de Japón? No lo sé. Pero es una orden directa de los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores». La orden había llegado de repente, indicando seguir a la flota de Japón que escapa y capturarla dentro del alcance del estrecho de Folk. El capitán Nium no podía entender el propósito de la orden, preguntándose por qué era necesario hacer algo tan parecido a un ataque sorpresa, a pesar de que la flota se había retirado de la conferencia mundial de manera descortés. ¿Por qué haríamos tal cosa? No lo sé. Pero nosotros, los militares, siempre somos leales a las órdenes y no podemos desobedecer. El comandante Pates, cumpliendo con su deber militar, no se preocupaba en absoluto por la orden repentina y se disponía a ejecutar la operación. El capitán Nium no estaba de acuerdo con la idea de capturar la flota japonesa, pero dado que su superior estaba de acuerdo, no tuvo más remedio que obedecer la orden. Oficial de comunicaciones, ¿cuántas flotas extranjeras nos están siguiendo? Casi todas las flotas de la primera y tercera esferas civilizadas nos están siguiendo. Emor y Libicera, que no tienen flotas, dicen que nos apoyarán con su fuerza aérea. ¿Y los demás? Muy Anonreal se negaron a participar. No parecen unirse a la persecución. TSK, cobardes, por cierto, ¿qué hay del Grade Atlaster? Aún no ha habido respuesta. Entonces, contacta con el Grade Atlaster y llámales. Entendido. Mientras el comandante Pates maldecía a los cobardes, el oficial de comunicaciones estableció un enlace con el comunicador mecánico del Grade Atlaster y abrió el circuito de comunicación. Luego le entregó el micrófono al comandante Pates, y la comunicación con el capitán del Grade Atlaster comenzó. Aquí el comandante de la flota local de Cartalpas. ¿Al Grade Atlaster aún no han zarpado? La batalla está a punto de comenzar. Aquí el Grade Atlaster, capitán Luxtal.
Es imposible que este buque zarpe. Ya es demasiado tarde para empezar ahora. ¿Qué? ¿Por qué es eso? El comandante Pates preguntó con un tono más bajo y acusador, pensando que el Gladiator Blaster, la fuerza más poderosa aquí, se había acobardado. Nuestra maquinaria principal es una turbina de vapor mecánica. Se necesitan más de 10 horas para encender el horno desde cero. De 10 horas. Es imposible perseguirlos ahora. Me gustaría que lo entendieras de esa manera. Como militar de la armada de una nación de civilización mágica, el comandante Pates tenía poco conocimiento de la estructura y características de los motores mecánicos. Por lo tanto, pensó que el Gladiator Blaster podría zarpar de inmediato, y se quedó perplejo por el excesivo tiempo que tardaría, gritando involuntariamente en respuesta. Si es algo tan inconveniente, ¿por qué no lo mantuvieron encendido constantemente? Las turbinas de vapor no se usan manteniendo el fuego encendido constantemente. Sería un problema si el humo continuo se propagara y molestara a los residentes del puerto, ¿no crees? Ciertamente, el espeso humo negro característico de la civilización mecánica que cubría la ciudad sería una molestia para los residentes de Cartalpas. Como nación honorable que asistía a la conferencia mundial, no querrían contaminar la ciudad anfitriona. Ante tal razón, no podía quejarse ni exigirles que siguieran manteniendo el fuego encendido. Participaremos en la batalla. Incluso si no podemos zarpar, todo el estrecho de Folk está dentro del alcance de los cañones principales de este buque. Es posible brindar apoyo desde aquí. Ya veo, ¿los cañones principales pueden alcanzar la zona del estrecho? Sí. Pero como la distancia es considerable, por favor, no esperes mucha precisión. Entendido. Entonces, les transmitiremos la información de observación. Pedimos su apoyo, aunque solo sea para la contención. Entendido. El comandante Pates ordenó la simple tarea de compartir los datos de tiro con el Gladiator Blaster para el fuego de apoyo, asumiendo que harían lo que pudieran. Capitán, prepare la compartición de datos con el Gladiator Blaster. Entendido. Comunicaciones, mantenga la conexión con el Gladiator Blaster. Artillería, envíe los datos de tiro al Gladiator Blaster, incluso por voz si es necesario. De acuerdo. Entendido, capitán. Aunque la capacidad de combate de la flota japonesa era desconocida, también tenían un acorazado. Al no poder utilizar su mayor fuerza de combate, el comandante Pates sintió una punzada de ansiedad. De todos modos, dado que los cañones principales del acorazado japonés estaban concentrados en la proa, probablemente no dispararían directamente hacia atrás. Concluyendo eso e imaginando las acciones a tomar en su mente, el comandante Pates finalmente ordenó a la flota zarpar. Capitán, zarpe con el Heisalk. Este buque liderará. Imposible, parece que la autoridad portuaria aún no ha emitido el permiso de salida. ¿Qué? El capitán Nium, que había estado escuchando al oficial de comunicaciones, se giró hacia el comandante Pates para informar. El comandante Pates frunció el ceño y se quejó ante el inusual retraso en el trabajo de la autoridad portuaria. ¿Qué demonios están haciendo en un momento como este? Necesitamos remolcadores para zarpar ahora mismo, pero no están viniendo, a pesar de nuestras consultas. El capitán miró al oficial de comunicaciones para complementar su declaración anterior. El oficial de comunicaciones estaba llamando repetidamente a la autoridad portuaria, tratando desesperadamente de no perderse ni siquiera la respuesta más tenue, pero al parecer no había respuesta. El comandante Pates, con una expresión de insatisfacción, dirigió su mirada hacia la ventana del puente y vio un crucero de recreo sospechoso. Oigan, ¿qué es ese crucero de recreo? ¿Por qué se detiene allí? No lo sabemos, pero si se detiene allí, obstaculizará nuestra salida. Al ver el crucero de recreo navegando lentamente, el comandante Pates se sintió cada vez más irritado por la aparición del barco en un momento y una ruta de navegación que no estaban programados. Maldición. Oficial de comunicaciones, ¿qué dice la guía de la autoridad portuaria? Imposible. La comunicación con la autoridad portuaria se ha cortado, ya no responden. ¿Qué dijiste? ¿Qué demonios están haciendo esos tipos? En un momento tan crítico, la negligencia de la autoridad portuaria había paralizado a la flota local de Cartalpas. Comandante, la flota de Japón está a punto de salir a mar abierto. Si seguimos así, esto es malo. Mientras la flota local se quedaba de brazos cruzados, la distancia con la flota japonesa aumentaba rápidamente. La flota local de Milicial estaba bloqueada en la salida del área de la primera civilización, incapaz de moverse.
Mientras tanto, la flota japonesa estaba a punto de salir del área de la segunda civilización. Al ver que la autoridad portuaria no respondía a pesar de las repetidas llamadas, la frustración en la flota local estaba a punto de llegar a su punto máximo. ¿Todavía no pueden contactar con la autoridad? Imposible. La comunicación no se ha restablecido. La policía militar llegó al lugar, pero el edificio parece estar bloqueado con barricadas. El comandante Pates miró la situación y pensó: si seguían esperando cortésmente las instrucciones de la autoridad portuaria, solo conseguirían que la flota japonesa escapara. En ese caso, no tenían más remedio que abandonar a la autoridad portuaria por su terrible negligencia y actuar por su cuenta. No quería recurrir a una medida desesperada, pero no había otra opción. Ya basta, no necesitamos esperar el permiso. Zarparemos a la fuerza. Pero comandante, si zarpamos ahora, el costado de babor rozará el muelle. No importa. Secuencia de refuerzo de blindaje. Concentración en babor. Las flotas de otras naciones ya estaban comenzando a zarpar sin permiso. No podíamos quedarnos de brazos cruzados en este momento, nosotros que somos la nación líder. El costado de babor del buque insignia Heysel comenzó a brillar débilmente, y los hechizos de magia de refuerzo penetraron en la aleación de plata del blindaje. Al mismo tiempo, el Heysel encendió su motor mágico interno y comenzó a avanzar lentamente, apartándose del muelle de hormigón. A la señal del buque insignia, las otras naves de la flota local también intentaron separarse del muelle, comenzando a zarpar a la fuerza. Normalmente, zarpar sin permiso en Cartalpas era una violación que podía llevar a problemas diplomáticos y multas, pero en ese momento, no importaba. Babor, aparición de pequeña grieta en la línea de flotación. Motores, avance lento. Saldremos a mar abierto así. Para impedir que el Heysel recurriera al último recurso, el crucero de recreo de antes se interpuso en su camino. El crucero de recreo nos está obstaculizando. Ese bastardo cree que es un peón de Japón. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. El Heysel, que avanzaba lentamente, y el crucero de recreo colisionaron, sin que ninguno cediera su camino. Se escuchó un chirrido de metal y el interior del buque se sacudió violentamente. Incluso el comandante Pates, que se había preparado para el impacto, fue arrojado al suelo debido a la fuerza del choque. Ignorando sus heridas leves, se levantó de inmediato y verificó el estado del buque. Colisión. Colisión. Aparición de grietas en la proa. Hay inundación, pero no hay problemas para la navegación de combate. Capitán, no hay problemas para el combate, sigan avanzando. Aumenten la potencia del motor. La colisión entre el crucero mágico de más de 10,000 toneladas y el diminuto crucero de recreo. El crucero de recreo estaba en desventaja en este juego de empuje y fue empujado, superando la obstrucción. Hemos superado la obstrucción del crucero de recreo. Vigía al puente. Remolcadores se están acercando a este buque. Incluso después de superar la obstrucción del crucero de recreo, la autoridad portuaria continuó con una obstrucción exhaustiva, decidida a no dejar que los buques de guerra salieran a mar abierto. Esos bastardos de la autoridad, planean no dejarnos salir del puerto. ¿Qué están pensando? No nos detengamos. Mantengan la inercia. Como si hubieran enloquecido, los remolcadores se acercaron al Heysel. Para evitar ser obstruido por ellos, el Heysel intentó atravesar a los remolcadores a toda velocidad. Pero los remolcadores, pequeños y ágiles, esquivaron el intento de avance del Heysel y embistieron el costado del buque con varias unidades, empujándolo a toda velocidad para cambiar su rumbo. Nos han atacado con los remolcadores. Vamos a chocar contra el muelle. Un crucero no puede perder en un empujón. Potencia máxima del motor. Pero incluso si aumentaban la potencia del motor para intentar escapar, la fuerza de los remolcadores no era insignificante. Por mucho que intentaran avanzar, eran empujados cada vez más, y finalmente, el Heysel chocó contra el muelle antes de poder escapar. Al mismo tiempo, flota mágica del reino de Agartha en la ciudad portuaria de Cartalpas. En un lugar ligeramente alejado de la zona de la flota local en caos, en el área de la primera civilización donde estaba atracada la flota mágica del Santa Reino de Agartha, el comandante de la flota, Bactaar, esperaba su oportunidad. Mientras la flota local de Milisial luchaba contra los remolcadores, Bactaar observaba la situación furtivamente desde el buque insignia de la flota mágica, que estaba anclado a cubierto, calculando el momento oportuno para zarpar. La flota de Milisial tiene la salida bloqueada, sí. Pero gracias a eso, los remolcadores se están concentrando allí. Nuestra oportunidad está cerca.
Mientras el comandante Bataar esperaba la oportunidad, su segundo al mando expresó sus preocupaciones con cautela. Comandante, ¿lucharemos solos contra la flota japonesa? ¿Hasta dónde podremos aguantar? Basta, no expreses tus inseguridades a la ligera. Piensa que tu debilidad se contagiará a las tropas. Ese sí. Mil disculpas. Aunque amonestó a su segundo al mando, la potencia de fuego de la flota mágica, que solo contaba con una docena de cañones mágicos y la magia de destello extremo a nivel de flota, aún dejaba dudas sobre su capacidad contra la fuerza de la flota japonesa. En primer lugar, la flota mágica enviada a esta conferencia no era una flota puramente destinada al combate. Era, más bien, una flota de prueba, formada temporalmente para probar nuevas fórmulas mágicas. Que solo ellos pudieran proyectar la magia de destello extremo a nivel de flota era una parte de ello. Por otro lado, la flota japonesa era la que se decía que había destruido a la poderosa armada de Leifor. Su fuerza y armamento eran desconocidos, y sabían que una flota temporalmente formada para pruebas mágicas apenas podría oponer resistencia. Pero a pesar de esa conciencia, el comandante Bataar no se detuvo en su intento de actuar. No estaban dispuestos a quedarse atrapados en el puerto ni a dejar pasar a la flota japonesa sin hacer nada. Bien, déjalo pasar. El comandante Bataar observaba atentamente los remolcadores circundantes, buscando el momento de zarpar. Por el momento, los remolcadores en el área de la primera civilización habían sido movilizados para contener a la flota local de Milisial, y el número de remolcadores que restringían a Agartha estaba disminuyendo. Y cuando el último remolcador visible se dirigió como refuerzo al área de la flota local, casi no quedó ningún remolcador deteniendo a la flota mágica de Agartha. Bien, ahora. Zarpen. El comandante Bataar declaró en voz alta y ordenó la salida de la flota. Se izaron grandes velas en los mástiles de los buques, y remos operados manualmente salieron de ambos costados, iniciando la maniobra. Remen. Demuestren su espíritu. El comandante Bataar animó a los marineros que remaban, y el barco avanzó como respuesta. El comandante Bataar miró a su alrededor cuando se alejaron un poco de la costa. Por el momento, no parecía haber remolcadores que pudieran responder a la partida de la flota mágica de Agartha, por lo que parecía haber evadido la obstrucción de la autoridad portuaria. Bien, continuemos hacia mar abierto, remolcador acercándose por estribor. ¿Qué? Desde una pequeña isla flotando en un lugar un poco alejado, en el área de la segunda civilización, que no participaba en la persecución, un remolcador se acercó rápidamente. Parecía que se había estado escondiendo detrás de la isla, anticipando su movimiento. Tan pronto como el comandante Bataar lo detectó, la distancia con la flota se había reducido a menos de 500 metros. Maldición, a toda velocidad. Podemos ganarle al buque mágico en velocidad. Giremos a babor y mostremos la popa. Ante las palabras del comandante Bataar, los marineros maniobraron para exponer la popa al remolcador, intentando minimizar la efectividad de la obstrucción enemiga. El barco intentó girar a babor, escorando considerablemente debido a la reacción. Sin embargo, su maniobrabilidad era demasiado lenta para el remolcador, que, aunque pequeño, estaba equipado con un motor mágico. No podemos evitarlo. Ya viene. Prepárense para el impacto. El remolcador, que se acercó a la velocidad de una lancha torpedera, impactó contra el costado del buque insignia de la flota mágica. El casco se sacudió violentamente, y los marineros que no estaban preparados para el impacto rodaron por el interior del barco. Aunque los neumáticos del remolcador amortiguaron el choque, el daño al buque insignia de la flota fue leve, pero fue empujado hacia la bahía con una fuerte potencia. Estamos siendo empujados de vuelta a la bahía. Hagan algo. Aunque se les ordenó hacer algo de repente, un simple barco de vela sin motor mágico ni propulsión mecánica no podía oponer resistencia a un remolcador que podía empujar barcos de más de 10.000 toneladas. Al dudar en atacar por estar en el puerto de otro país, la flota mágica fue empujada de vuelta a la bahía. Al mismo tiempo, flota del reino de Riem en la ciudad portuaria de Cartalpas. Mientras tanto, en el área de la tercera civilización, en lugar del Gladiat Laxter, que estaba pasando a modo de combate a un ritmo lento y desinteresado, la flota del reino de Riem zarpó primero. La armada del reino de Riem solo había enviado un acorazado de línea blindado de fabricación nacional y 4 fragatas, pero por el momento, ellos eran los únicos que habían logrado la oportunidad de zarpar. Comandante, aumente la velocidad. No podemos permitir que la flota del malvado Japón escape así.
Karma, el comisario político enviado por el gobierno real del reino de Riem, instó al comandante y al capitán, que habían optado por avanzar lentamente por la bahía. No se preocupe tanto, aún estamos a una distancia que nos permite alcanzar a la flota de Japón. Nuestro buque navega de forma segura, por lo que deberíamos tener más cuidado de no calcular mal la velocidad y chocar contra el muelle. Mientras el comandante evaluaba rápidamente la situación y calculaba el momento oportuno, Karma seguía instándolos, decidido a no perder esta buena oportunidad. Somos barcos de propulsión mecánica. Deberíamos poder movernos libremente incluso en una bahía tan estrecha, ¿no es así? La flota de 5 barcos que el reino de Riem envió a la conferencia eran buques de propulsión mecánica equipados con propulsores de rueda de paletas. La majestuosidad de su acorazado de línea blindado era innegablemente anticuada en comparación con armas similares que poseía la comunidad Majikaraichi y otros. La razón era que la armada del reino de Riem no había recibido los beneficios del imperio Grabalcas, por lo que tuvo que conformarse con esto. Durante la serie de guerras contra Parpaldía, el reino de Riem inició una invasión militar de la ciudad industrial de Duro de Parpaldía sin que se lo pidieran. Al ocupar unilateralmente un territorio enemigo sin acuerdo alguno, se ganó el descontento del imperio Grabalcas. Como resultado, fue sometido a sanciones económicas por parte de dicho imperio. Por lo tanto, ni siquiera se les permitió recibir los buques obsoletos que se suponía que fluirían desde el imperio Grabalcas, pero lograron construir el acorazado de línea blindado a nivel nacional al ocupar la ciudad industrial y obtener motores baratos del imperio. Sin embargo, no se podía esperar un mayor desarrollo, y Riem se estancó por sí solo. Actualmente, el gobierno real de Riem estaba llevando a cabo diversas maniobras diplomáticas para mejorar las relaciones con Grabalcas. En el puerto no solo hay muelles, estamos siendo cuidadosos para no encallar en arrecifes. El comandante contuvo temporalmente las demandas de Karma evadiéndolas adecuadamente. Ni el comandante ni el capitán estaban entusiasmados con la persecución de la flota japonesa. Como oficiales navales, tenían sus propias reservas y se mostraban reacios a lanzar un ataque sorpresa contra la flota japonesa. A babor, a las 10 en punto. 2 remolcadores se acercan. En ese momento, un marinero que miraba desde la coza del mástil de repuesto gritó fuerte para advertir del peligro. Las miradas del comandante, el capitán y Karma se dirigieron en esa dirección. Como se informó, el escuadrón de remolcadores que había confirmado la salida de la flota de Riem se acercaba rápidamente desde la sombra de una isla. Si seguían así, serían empujados de vuelta al puerto. Comandante. Preparen un ataque contra los remolcadores. ¿Qué? El capitán se quedó pasmado, pues Karma había gritado al comandante que atacara a los remolcadores. El capitán pensó que ese hombre debía estar loco por sugerir disparar en el puerto de otro país para destruir los remolcadores, e inmediatamente se opuso con firmeza. Estamos en Cartalpas. Aunque estemos siendo obstruidos, si disparamos aquí. Comandante, capitán. Quiero que entiendan que mi opinión es la voluntad misma del gobierno real. Ante la orden típica de un comisario político que utiliza su posición, incluso el capitán, que debería ser de un rango inferior, se sintió intimidado. Al ver su reacción, el comandante, aparentemente decidido, le dio una orden al capitán. Preparen el tiro. Comandante. Es una orden, capitán. Disparen proyectiles a los remolcadores. Ese sí. Tras la orden del comandante, el capitán gritó. Preparen la carga. A esa señal, los marineros, aunque confundidos, reaccionaron de inmediato y comenzaron a cargar los cañones mágicos instalados en el costado. La carga se completó en solo unas decenas de segundos, y el acorazado de línea apuntó la mitad de su armamento hacia los 2 remolcadores. Carga completada. Fuego. Disparen. El capitán ordenó el disparo. Se tiraron de las cuerdas conectadas a los cañones mágicos, los fulminantes perforaron la parte trasera de los proyectiles y la pólvora explosiva se encendió. La pólvora de piedra mágica encendida disparó los proyectiles desde el cañón. El proyectil disparado a corta distancia impactó primero en el remolcador que se acercaba desde babor a las 10 en punto. El remolcador, que era una embarcación puramente civil sin ningún blindaje, vio cómo la parte superior de su cubierta era destrozada, y el timonel murió instantáneamente. El motor mágico también fue impactado y se incendió, el fuego se extendió a la bandera de la autoridad portuaria, y el remolcador quedó en silencio. Ha impactado. Siguiente grupo de cañones mágicos de popa, preparen el tiro. Ignorando a Karma, que se burlaba del remolcador, el capitán dio la orden para el siguiente disparo.
El otro remolcador, que no esperaba que la flota de Riem contraatacara, se apresuró a cambiar de rumbo para retroceder. Segundo disparo, fuego. Pero para evitar que el remolcador escapara, dispararon mientras aún estaba dentro del alcance efectivo. Debido a la distancia, los proyectiles se dispersaron un poco, pero el remolcador que estaba dentro del área de dispersión fue impactado de la misma manera que el anterior, siendo pulverizado. Todos los remolcadores han quedado en silencio. Se lo merecen. Ahora, a toda velocidad hacia mar abierto. El capitán y el comandante se estremecieron ante el entusiasmo desmedido de Karma. Sin embargo, gracias a la orden de Karma, la flota de Riem logró tomar una ruta para seguir a la flota japonesa. Intercepten a la flota de Japón directamente. Karma estaba completamente eufórico, a pesar de haber dado la orden de matar al personal de la autoridad portuaria. Al mismo tiempo, Fuerza de Escolta 1 de la Fuerza Marítima de Autodefensa, JMSDF, en la costa de Cartalpas. Mientras tanto, los buques de la primera Fuerza de Escolta de la Fuerza Marítima de Autodefensa, JMSDF, se apresuraban a escapar de Cartalpas. Después de escuchar la situación del diplomático Kond, el capitán de navío Hidaka sugirió la retirada al percibir el peligro, y el contraalmirante Akiyama estuvo de acuerdo. Todavía no podemos salir a mar abierto. El contraalmirante Akiyama estaba impaciente, pero tenían que reducir la velocidad hasta salir a mar abierto. Los otros destructores ya habían logrado salir a mar abierto, pero el Yamato tenía que ser el último en escapar. Este buque es demasiado grande, por lo que se necesitan muchos remolcadores. Creo que aún necesitamos unos minutos más. Esto es malo. El capitán de navío Hidaka, el comandante del destructor Yamato, informó sobre la dificultad en la retirada. Actualmente, estaban utilizando la ayuda de remolcadores amigos, que los empujaban por ambos lados para intentar la retirada, pero el destructor clase Yamato era demasiado ancho y le resultaba difícil salir de la bahía estrecha. Era un problema exclusivo de los buques grandes que no estaban diseñados para operar en zonas marítimas estrechas como los estrechos. 2 remolcadores han quedado en silencio en la retaguardia. Es obra de la flota de Riem. Además, el radar mostraba que las flotas de otras naciones, que habían atacado y superado a los remolcadores, se acercaban. Podría ser que su retirada de la conferencia hubiera provocado el descontento de las otras naciones. En un mundo tan irracional, un ataque sorpresa como este era plausible. La situación era más crítica que nunca. Contraalmirante, deberíamos contraatacar a la flota de Riem. No, no puedo permitirlo. El capitán de navío Hidaka sugirió un contraataque, considerándolo legítima defensa en esta situación, pero el contraalmirante Akiyama se negó. Si atacamos nosotros ahora, cuando nuestra reputación ya es pésima, nos convertiremos en el enemigo jurado del nuevo mundo. Pero no se permite la autodefensa, ni hundir buques enemigos. Concéntrense en escapar ahora. Sí. El capitán de navío Hidaka no parecía muy convencido, pero obedeció la orden. Sin embargo, mientras la retirada fuera lenta, la situación de peligro no cambiaba. En ese momento, un tripulante que vigilaba el radar alertó sobre un cambio en la situación. La flota de Riem aumenta la velocidad. Se acercan rápidamente a nosotros. En la pantalla del radar, el icono de identificación de la flota de Riem se acercaba rápidamente. Aunque su velocidad era de unos 15 nudos, en esta bahía estrecha, pronto estarían a distancia de tiro. Según el diplomático Kond, Riem había hecho declaraciones bastante belicosas hacia Japón. Por lo tanto, no había garantía de que no atacarían a la primera fuerza de escolta en un combate real. Contraalmirante. No, no disparen ustedes primero. Dado que no podían disparar primero, solo les quedaba acelerar su retirada. Pero incluso los barcos de ruedas de paletas, que podrían ser fácilmente superados en mar abierto, eran una amenaza para el Yamato que no podía moverse en ese momento. La flota de Riem se acerca a 1,5 kilómetros. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Prepárense para el impacto. El contraalmirante Akiyama, dándose cuenta de que no llegarían a escapar a tiempo, ordenó inmediatamente a la tripulación que adoptara la postura de antichoque. La tripulación del Zig se agarró a las barandillas, y los miembros disponibles se sujetaron a los obstáculos en los pasillos. Unos segundos después, la flota de Riem abrió fuego desde su acorazado de línea. Los proyectiles explosivos disparados desde los anticuados cañones mágicos volaron en una trayectoria parabólica hacia la superestructura del Yamato, y la mayoría impactó. Con un ligero temblor, los proyectiles explotaron en la superficie de la placa de blindaje. La mayoría de los proyectiles se deslizaron debido al blindaje inclinado, volando en dirección contraria.
Poco después del impacto, la tripulación del Yamato, que apenas había temblado, verificó la situación. ¿Hemos sido atacados? Informe de daños. Cuando el capitán de navío Hidaka gritó, el equipo a cargo del control de daños informó. Superestructura de estribor y torre de mando, múltiples impactos. Sin embargo, fueron desviados por el blindaje, no se confirman daños. No hay heridos en la tripulación, sin problemas para la navegación. Al escuchar el informe, la tripulación del Zig se sintió aliviada. Nos salvó el rendimiento defensivo de la clase Yamato. El contraalmirante Akiyama, en el alivio que sintió, agradeció el rendimiento defensivo del destructor clase Yamato. El Yamato, al que se le exigió ser un buque superior contra las armadas del Nuevo Mundo, poseía suficiente defensa para desviar perfectamente el fuego de un acorazado de línea. Habría sido peligroso si hubiera sido contra un acorazado de igual clase, o si el buque impactado hubiera sido un destructor normal. El capitán de navío Hidaka, pensando de manera similar, cruzó la mirada con el contraalmirante y agradeció el rendimiento del buque. Inmediatamente cambió de actitud y dio órdenes para la retirada. Van a disparar la segunda descarga. Preparen la retirada. Capitán. Los remolcadores de alrededor. Al escuchar el grito de un tripulante que vigilaba el radar, el contraalmirante Akiyama y el capitán de navío Hidaka se giraron hacia la pantalla. Los remolcadores están cargando contra la flota de Riem. ¿Qué significa esto? Al mirar la pantalla del radar, los remolcadores que habían empujado al Yamato hasta la salida del puerto se estaban alejando por su cuenta, y se estaban lanzando a atacar a la flota de Riem, que acababa de disparar los proyectiles. Esos tipos están intentando suicidarse. La autoridad portuaria nos ha enviado un mensaje en texto plano. Al escuchar al operador de comunicaciones decir esto en voz baja, el mensaje de texto plano se mostró en la pantalla. Había sido enviado a la fuerza de escolta por la autoridad portuaria y decía lo siguiente: al buque insignia de la flota de Japón Yamato, por favor, vayan primero. Presentamos nuestros respetos a ese fuerte espíritu de buque de guerra, y nosotros les seguiremos. Al final del breve mensaje, estaba escrito: que la buena suerte esté con la seguridad de la navegación de su flota. Tanto Akiyama como Hidaka se quedaron sin palabras al leer el mensaje. En otras palabras, el personal de la autoridad portuaria estaba dispuesto a sacrificarse para enviarlos a mar abierto. Los tripulantes estuvieron a punto de derramar lágrimas ante este acto de respeto de marineros. Contraalmirante. Capitán de navío Hidaka, a zarpar. Motores a toda máquina hacia la salida. Sí, motores a toda máquina. Pero no había tiempo para emocionarse por ese valiente acto. Por orden del capitán de navío Hidaka, el motor principal del Yamato se puso en marcha, y las hélices comenzaron a girar a gran velocidad. Poco después, el Yamato logró salir a mar abierto, donde podía maniobrar la flota. En un gesto de respeto a los valientes remolcadores, el contraalmirante Akiyama y el capitán de navío Hidaka subieron al puente para presentar sus saludos. Los remolcadores que cargaron contra la flota de Riem habían sido completamente destruidos por los disparos del acorazado de línea y se hundían en el fondo del mar poco profundo. Al mismo tiempo, autoridad portuaria de Cartalpas. En ese momento, la resistencia en la autoridad portuaria de Cartalpas estaba siendo quebrantada. Los gritos de los marineros a bordo de los remolcadores se escuchaban por los comunicadores de la autoridad portuaria. Malditos. No vamos a dejar que hagan lo que quieran con esta ciudad portuaria. La ciudad no será un campo de batalla. Si van a disparar, disparen a mí, estática. Maldita sea. No los dejaré salir del puerto, impacto. Las últimas palabras de los valientes remolcadores se escuchaban incesantemente a través de la comunicación mágica. Las flotas de las naciones que perseguían a la flota japonesa tomaron el ejemplo de los disparos de la flota de Riem y comenzaron a abrir fuego sin piedad contra los remolcadores. A estas alturas, los remolcadores, que no estaban equipados con armas, no tenían ninguna posibilidad. Y las flotas de las naciones lograron zarpar, evadiendo los remolcadores que habían disminuido en número, en persecución de la flota japonesa. Jefe portuario, ya no podemos resistir más. Hasta aquí llegamos. Bronto, el jefe de la autoridad portuaria, sentía una profunda tristeza por la muerte de los marineros de los remolcadores, aunque sentía que había hecho todo lo posible. La flota de Japón ya ha sido enviada a mar abierto. Es nuestra victoria, hemos cumplido con nuestro deber como marineros. Sí, no debo arrepentirme. Aunque los marineros y el personal lo apoyaron, el instigador original fue Bronto. Bronto estaba en la posición de jefe portuario, quien debía asumir la mayor responsabilidad de todos. Toda la responsabilidad recaía sobre él.
Quiten las barricadas. Abran. Jefe de la autoridad portuaria Bronto. Usted está bajo sospecha de espionaje. Esto es una grave traición. La planta baja de la autoridad ya había sido controlada, y la policía militar de Milicial estaba irrumpiendo ruidosamente en el segundo piso. Por el momento, la barricada frente a la puerta los estaba conteniendo, pero eso fracasaría tan pronto como la policía militar recurriera a la fuerza. Ya es suficiente. El objetivo se ha logrado, abran la puerta. El personal que sostenía la puerta se alejó de la barricada. Inmediatamente, la policía militar pateó la puerta y apuntó con sus armas al personal. El jefe de la autoridad portuaria Bronto, y todo el personal presente, están bajo arresto por sospecha de espionaje. Hagan lo que quieran, terroristas que involucran a la ciudad. Las últimas palabras que dijo Bronto no conmovieron a la policía militar, y él y su personal fueron esposados. Al mismo tiempo, 800 kilómetros al este de Magdola, a unos 800 kilómetros de distancia del área de Cartalpas y el estrecho de Folk donde se estaba llevando a cabo el combate, en medio del vasto océano, donde las olas eran suaves y el viento soplaba justo, una flota compuesta por varios destructores navegaba. Varios de ellos eran destructores de misiles guiados y destructores de propósito general, y en el centro, dos grandes buques de cubierta plana navegaban en formación. Para un civil ajeno a los asuntos militares, ambas siluetas serían percibidas como portaaviones. Pero uno de ellos era, estrictamente hablando, un portahelicópteros, el Izumo, el primer buque de su clase. Originalmente era uno de los buques de la primera fuerza de escolta enviada a Cartalpas, pero se separó y se encuentra en esta zona. El Izumo solo podía transportar helicópteros, pero el otro buque era diferente. En un casco un poco más grande que el Izumo, varios aviones de ala fija estaban alineados en la cubierta. Los operadores de cubierta se movían sin cesar, montando armamento en los aviones de combate. Portaaviones de escolta clase FUS, primer buque FUS. Era un portaaviones de pleno derecho construido por la Fuerza Marítima de Autodefensa, que había logrado su tan anhelada posesión de un portaaviones debido al fenómeno de la transferencia, décadas después de su fundación. El portaaviones estaba equipado con numerosos F-A, 18E-F, obtenidos mediante ingeniería inversa de los utilizados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón después de la transferencia, y su capacidad de ataque no tenía nada que envidiar a un portaaviones mediano de escala similar en la Tierra. Con la aparición de este portaaviones, la JMSDF había logrado su deseo de muchos años de poseer su propia fuerza aérea y la capacidad de ataque de largo alcance necesaria para las expediciones. El FUS estaba a punto de experimentar su primera batalla real en el incidente de Cartalpas. Para apoyar la retirada de la primera fuerza de escolta que estaba siendo perseguida, los F-A, 18E fueron lanzados por la catapulta electromagnética de la cubierta del FUS. Aceleraron a máxima potencia para volar hacia el cielo y se unieron a la formación, siguiendo al avión líder que ya estaba en el aire. Mientras tanto, otros aviones también eran lanzados al cielo utilizando la catapulta electromagnética. Los 18 aviones del escuadrón se alinearon en el aire y giraron con una maniobra de combate impecable. Luego se dirigieron directamente hacia Cartalpas. Fin del capítulo 29. El link a la historia del autor estará en la descripción.